Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 74, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 4, Filosofía y ciencias humanas, el estructuralismo. 938, de Saussure, la definición del objeto de la lingüística y la visión antisubstancialística de la lengua. El más general y directo precursor del estructuralismo es el estudioso suizo Saussure. Ferdinand de Saussure nació en Ginebra en 1857, de una familia de investigadores y científicos. Con 19 años, después de haber estudiado durante 2 semestres química, física y ciencias naturales en la Universidad de Ginebra, decide dedicarse a los estudios literarios y lingüísticos, por los que había manifestado aptitudes sobresalientes desde la adolescencia. Para secundar mejor sus propios intereses, decide irse a Alemania, a Leipzig y a Berlín, que en aquella época eran centros mundiales de estudios filosóficos. La consolidación del joven es prodigiosamente rápida. Él tiene 20 años cuando concibe y 25 cuando redacta el que después ha sido juzgado como el más bello libro de lingüística histórica que jamás se haya escrito. Tiene 22 años cuando, un poco antes de la licenciatura, oye como un docto profesor de la Universidad de Leipzig le pregunta con benevolencia si por casualidad es pariente del gran lingüista suizo Ferdinand de Saussure. Aún no ha cumplido los 24 años cuando, después de un semestre de estudio en la Sorbona, donde había ido para perfeccionar su preparación, se le confía la enseñanza de la gramática comparativa en la misma facultad, y con ello asume la tarea de inaugurar la nueva disciplina en las universidades francesas. Dedicado por entero a sus investigaciones, de él se ha dicho que vivió como un solitario. Saussure, después del precoz principio juvenil, observa ante el público científico internacional un silencio casi completo, ininterrumpido solamente por breves intervenciones como la comunicación sobre el acento lituano presentada en el 10º Congreso de los Orientalistas, celebrado en Ginebra en septiembre de 1894. Muere en 1913, después de unos meses de enfermedad, defraudando las expectativas de aquellos que esperaban de él la obra capital del siglo XX en el campo de la lingüística. En vez de su obra maestra, poseemos, con todo, aquel excepcional texto póstumo destinado a hacer conocer al mundo las líneas esenciales de su pensamiento, que es el Curso de Lingüística General, 1916. Como es sabido, el curso fue redactado por sus discípulos Charles Bailly y Albert Sechehaye, con la colaboración de Albert Riedlinger. Estos estudiosos, no pudiendo utilizar los documentos del maestro, que destruía los apresurados borradores donde día a día trazaba el esquema de su exposición, se vieron obligados a utilizar apuntes tomados por estudiantes durante las lecciones de lingüística general pronunciadas por Saussure en Ginebra, en los cursos académicos de 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911. Ellos, además, no se limitaron a una simple publicación de los apuntes y del otro material que consiguieron encontrar, sino que quisieron proceder a una reconstrucción sintética y orgánica del sistema lingüístico del suizo. Publicar todo en la forma originaria era imposible. Nos hemos atenido, pues, a una solución más atrevida, pero también, creemos, más racional. Intentar una reconstrucción, una síntesis, sobre la base del tercer curso, utilizando al mismo tiempo todo el material disponible para nosotros, incluidas las notas personales de Saussure. Se trataba, por lo tanto, de una reconstrucción, tanto más fatigosa cuanto debía ser enteramente objetiva. Sobre cada punto, penetrando hasta el final en cada idea particular, era preciso intentar verla a la luz del sistema entero, y en su forma definitiva, depurándola de las variaciones y de las oscilaciones inherentes a las lecciones habladas. Era preciso, después, situarla en su ámbito natural, presentando todas las partes en un orden conforme a las intenciones del autor, incluso cuando tal intención, más que aparecer, se intuía. Por la manera misma con la cual ha sido redactado, el curso
plantea el inevitable problema de una reconstrucción histórico-filosófica del genuino desarrollo del pensamiento de Saussure, que pueda distinguir, como afirman los mismos editores, entre el maestro y sus intérpretes. Bajo este aspecto, han proporcionado contribuciones notables las investigaciones de R. Godet, R. Engler y Tullio de Mauro, cuyo comentario analítico al curso se ha convertido ya en un comentario clásico de este sector de estudios. De tal trabajo crítico se ha desprendido, en general, que el curso, fiel en la reproducción de cada una de las partes de la doctrina lingüística de Saussure, no lo es tanto en la reproducción del orden global de las partes, aunque sigue siendo la más completa suma de las doctrinas de Saussure. La preocupación primera y fundamental de Saussure es la de fijar de una manera científica adecuada el objeto y el método de la lingüística. Refiriéndose a la historia de esta última, él afirma que la ciencia acerca de los hechos de la lengua ha pasado a través de 3 fases sucesivas antes de reconocer cuál es su verdadero y único objeto. Inicialmente, se comenzó haciendo gramática, un estudio tal, inaugurado por los griegos y continuado principalmente por los franceses, está basado en la lógica y aparece privado de cualquier visión científica y desinteresado con respecto a la lengua misma, fijándose únicamente en suministrar reglas para distinguir las formas correctas de las formas no correctas. A continuación apareció la filología, que aun habiendo preparado la lingüística histórica, se dedica demasiado servilmente a la lengua escrita y olvida la lengua viva. Por otro lado, es la antigüedad griega y latina la que la absorbe casi completamente. Más tarde encontramos la gramática comparada, cuyos nombres sobresalientes son Franz Bopp, 1791-1867, autor del sistema de la conjugación del sánscrito, 1816, y August Schleicher, 1821-1868, cuyo compendio de gramática comparada de la lengua indogermánica, 1861, es una especie de sistematización de la ciencia fundada por Bopp. Sin embargo, esta escuela, que ha tenido el mérito incontestable de abrir un campo nuevo y fecundo, no ha llegado a constituir la verdadera ciencia lingüística. Ella no se ha ocupado nunca de determinar la naturaleza de su objeto de estudio. Hoy no se pueden leer 8 o 10 líneas escritas en aquella época sin quedar impresionados por caprichos del razonamiento y por los términos empleados para justificarlos. Solamente hacia 1870, continúa Saussure, nos empezamos a preguntar cuáles fueron las condiciones de vida de las lenguas, y se nos hizo evidente que las correspondencias que conectan las lenguas son solamente uno de los aspectos del fenómeno lingüístico, y que la comparación no es más que un método para reconstruir los hechos. La lingüística, propiamente dicha, que dio a la comparación el puesto que exactamente merecía, nació del estudio de las lenguas románicas y alemanas. En particular, gracias a los neogramáticos K. Brugmann, H. Osthoff, W. Braune, H. Paul, etc., ya no se observó en la lengua un organismo que se desarrolla por sí mismo, sino un producto del espíritu colectivo de los grupos lingüísticos, y se comprendió, al mismo tiempo, cuán insuficientes y equivocadas fueron las ideas de la filosofía y de la gramática comparada. Sin embargo, por grandes que sean los servicios prestados por esta escuela, no puede decirse que haya iluminado el conjunto de la cuestión, y aún hoy los problemas fundamentales de la lingüística general esperan una solución. Según Saussure, el objeto de la lingüística no reside en la totalidad del lenguaje, masa multiforme y heteróclita, susceptible de ser examinada desde varios puntos de vista, físico, fisiológico, psíquico, etc., sino en su parte esencial y constitutiva, o sea, en la lengua. En efecto, esta última no se confunde con el lenguaje. Ella no es más que una determinada parte, aunque es verdad esencial. Ella es al mismo tiempo un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para hacer posible el ejercicio de esta facultad en los individuos. El concepto de lengua remite a la primera y fundamental dicotomía de la lingüística saussuriana,
lo que hay entre lengua y parló, lo que hay entre langue y parole. La lengua representa el momento social, esencial y sistemático del lenguaje y está constituida por el código de reglas y de estructuras gramaticales que todo individuo asimila de la comunidad histórica en la cual vive, sin poderlas inventar o alterar. Es la parte social del lenguaje, externa al individuo, que por sí solo no puede crearla ni modificarla. Ella existe solo en virtud de una especie de estrecho contrato entre miembros de la comunidad. Por otra parte, el individuo tiene necesidad de un adiestramiento para conocer el juego. El niño la asimila solo poco a poco. Como tal, la lengua es un tesoro depositado en la práctica de las palabras en los sujetos pertenecientes a una misma comunidad. Un sistema gramatical existente virtualmente en cada cerebro, o más exactamente en el cerebro de un conjunto de individuos. La parole es, en cambio, el momento individual, mutable y creativo del lenguaje, o sea, el modo en el cual el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con vistas a la expresión de su propio pensamiento personal. Ella representa, por lo tanto, una manifestación concreta de inteligencia y voluntad que varía de individuo a individuo, e incluso en el mismo sujeto según las exigencias y las circunstancias. Que langue y parole son diferenciales entre ellas, lo prueba el hecho de que nosotros, por ejemplo, aunque ya no hablemos las lenguas muertas, podemos asimilar su organismo lingüístico. Aunque investigables por separado, lengua y palabra en realidad se hallan íntimamente conexas entre sí, en cuanto una implica la otra. En efecto, la palabra sin la lengua no sería inteligible y la lengua sin palabra no podría ni subsistir ni desarrollarse. En consecuencia, la primera dicotomía de Saussure, como las otras que seguirán, posee un valor sustancialmente metodológico y ya no ontológico, en cuanto representa la articulación de dos puntos de vista a través de los cuales, como abstracción funcional, nos referimos científicamente a la única e indisoluble realidad del lenguaje. En cuanto a institución social, la lengua se diferencia de las otras instituciones por el hecho de ser un sistema de signos que expresan ideas, comparables con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares, etc. Ella es simplemente la más importante de tales sistemas. Definida la lengua como sistema de signos, la clase general en la cual se incluye es la de los signos. En consecuencia, se podrá concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el cuadro de la vida social. Esta ciencia podría formar parte de la psicología social y, en consecuencia, de la psicología general. Nosotros la llamamos semiología. Podría decirnos en qué consisten los signos, qué leyes los regulan. Puesto que aún no existe, no podemos decir qué será. Sin embargo, tiene derecho a existir y su sitio está determinado desde un principio. La lingüística es solo una parte de esta ciencia general. Las leyes descubiertas por la semiología serán aplicadas a la lingüística y ésta se encontrará conectada a un dominio bien definido en el conjunto de los hechos humanos. En otros términos, como puntualiza Paolo Brondi, la semiología, en Saussure, aparece como el instrumento heurístico para entender la naturaleza de la lengua y también el instrumento epistemológico para clasificar la lingüística en relación con las ciencias afines. Pero en tiempos de Saussure, la misma semiología aún no se había completado como ciencia, hasta el punto que es incluso el propio Saussure quien postula su existencia. De allí la aparente contradicción del lingüista ginebrino, elevar la lingüística a ciencia, refiriéndola a la ciencia general de los signos, cuando ni la semiología ni las distintas ciencias semiológicas existen aún. En realidad, y por ello definimos como aparente su contradicción, a Saussure le basta postular la semiología, o sea, partir de la convicción de que las distintas instituciones semiológicas necesitan de estudios especiales para elevar la lingüística de disciplina a ciencia. Por lo demás, si los estudios semiológicos aún no han sido iniciados, si las leyes de la semiología aún no se postulan, la lingüística misma puede abrir el camino hacia la realización de tales estudios.
Convencido, por tanto, de la naturaleza semiológica de la lengua, pero también comprometido a estimular el florecer de los estudios semiológicos, Saussure hace de su lingüística una lingüística general, una ciencia, esto es, no dirigida a construir teorías sobre esta o aquella lengua particular, sino dirigida a definir las especificidades semiológicas de la lengua en general. El acercamiento saussuriano a la lingüística, es decir, la pars construens de su discurso, contiene una implícita o explícita pars destruens en relación con la visión sustancialista, de la lengua, personificada en la tendencia tradicional a presuponer como ya dados los elementos de fondo del sistema lingüístico. Lo cierto es, según Saussure, que en el hecho lingüístico todo está correlacionado y no hay nada que exista por su propia cuenta, de manera absoluta. Dicho de otro modo, la lengua es una forma y no una sustancia. En efecto, el pensamiento, si no se articulase en palabras, quedaría como algo caótico e indeterminado, y los sonidos, por su parte, si no se conjugaran con el pensamiento, permanecerían indiferenciados. La lengua no comporta ni ideas ni sonidos que preexistan al sistema lingüístico. Tomado en sí mismo, el pensamiento es como una nebulosa en la cual nada está delimitado necesariamente. No hay ideas preestablecidas y nada se distingue antes de la aparición de la lengua. Con estas observaciones, observa T. de Mauro, nuestro autor, del mismo modo que no niega que exista una fonación independientemente de las lenguas, tampoco niega que exista un mundo de percepciones, ideaciones, etc., independientemente de las lenguas y estudiable en el terreno de la psicología. Él se limita simplemente a sostener, prescindiendo de una hipotética psicología pura o fonología pura, que fuera de la lengua y de su relación recíproca, pensamiento y sonido resultan masas lingüísticas amorfas e indistintas. Para ilustrar la estrecha correlación existente entre ideas y sonidos, nuestro autor recurre a dos ejemplos. En el primero, compara las ideas y los sonidos a dos porciones indiferenciadas de aire y de agua en contacto entre sí. Del mismo modo que después de modificarse la presión atmosférica, se establece una relación entre el aire y la extensión del agua, y esta última se eleva, también en el interior del hecho lingüístico se produce un emparejamiento del pensamiento con la materia fónica, que provoca la diferenciación de ambos. En el segundo ejemplo, parangona la lengua a una hoja de papel, del cual el pensamiento representa el recto y el pensamiento el verso. Ahora bien, así como no se puede cortar el recto sin recortar al mismo tiempo el verso, parecidamente, en la lengua no se podría aislar ni el sonido del pensamiento ni el pensamiento del sonido. En consecuencia, la lengua, según Saussure, no tiene tanto el deber de acercar ideas y sonidos a través de un proceso de materialización de pensamiento y de espiritualización de sonidos, sino la función de articular a estos mismos en un nexo racional concreto, gracias al cual proceden a constituirse en sus respectivas diferenciaciones.